Buenos días a todos. Hoy les vamos a acompañar a los profesores Juan Carlos Restrepo y María Cristina Navas del grupo de gastropatología de la Universidad de Antioquia. Después, o como continuación del video que ya hemos grabado de las generalidades de las hepatitis, bueno, con énfasis en epidemiología de hepatitis C, hoy vamos a hablar del diagnóstico de la infección por el virus de las hepatitis. Lo primero, pues mencionar los dos tipos de hepatitis, que serían las hepatitis de transmisión enteral y los transmisión parenteral. La transmisión enteral, entonces, que corresponde a la hepatitis A y E, y la transmisión parenteral a los virus de hepatitis B, C y D. Los virus de transmisión enteral, como les decía, era el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, cuyo principal forma de transmisión es a través de agua contaminada con materia fecal. El diagnóstico del virus de la hepatitis A, entonces, se basa en la detección de los anticuerpos contra este virus, antihepatitis A, como vemos aquí en la gráfica, tipo IgM, que van a estar positivos entonces en el caso de una infección aguda por hepatitis A. Estos anticuerpos van a permanecer más o menos unos 6 meses positivos luego de un cuadro de una infección aguda, sintomática o no, por este virus. Luego desaparecen y luego entonces permanecen los anticuerpos tipo IgG dirigidos también contra este virus. Esos anticuerpos es importante tener en cuenta que dan protección de por vida. Así que una persona que ha estado expuesta con el virus, haya desarrollado o no una infección sintomática por hepatitis A, pues va a estar protegido de por vida por este virus. Importante que hepatitis A nunca desarrolla una infección crónica luego de la infección, así que hace una infección transitoria con resolución. Si fuera el caso, pues también podríamos detectar, como ustedes acá en el caso de viremia, podríamos detectar el genoma del virus. Entonces, una viremia de algunos días, puede ser más o menos 1 o 2 semanas, virus presentes en sangre periférica, y obviamente la presencia del virus en materia fecal, que para efectos de la transmisión pues es muy importante, no tanto pues para el diagnóstico. Entonces la persona va a estar eliminando, incluso ustedes ven antes de los síntomas, va a estar eliminando partículas virales infecciosas en la materia fecal, y esa materia fecal es la que puede infectar entonces cuerpos de agua y las personas convivientes. Con respecto al segundo virus de transmisión enteral, es el virus de la hepatitis E. En este caso, entonces, pues también vamos a tener la presencia de los anticuerpos tipo IgM contra el virus y los anticuerpos IgG. Los IgM pues van a aparecer unos días antes y luego los IgG. También se va a poder hacer la detección del genoma del virus correspondiente a la viremia, más o menos 1 o 2 semanas, y también las partículas virales en materia fecal, más o menos de 3 a 4 semanas. En el caso del virus de la hepatitis E, hay que mencionar que no necesariamente puede hacerse el diagnóstico con un solo marcador. La infección por este virus, ya sea por problemas técnicos o porque la cinética de los marcadores no es igual en el caso de los otros virus de las hepatitis, lo ideal sería poder hacer la detección con los anticuerpos IgM, IgG y mejor aún la detección del genoma del virus en materia fecal. En el caso pues, de los marcadores IgM y IgG, obviamente en una muestra de suero. Esto pues se ha demostrado en diferentes estudios y no tiene un patrón tan preciso ni tan marcado de los marcadores en el caso entonces de la infección por el virus de la hepatitis E. Con respecto a los virus de transmisión parenteral, que son entonces los que básicamente es por contacto con suero o secreciones de un paciente que esté infectado, sintomático o no. Y vamos a tener entonces los 3 virus, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D. Miremos entonces los marcadores de infección aguda por el virus de la hepatitis B. El principal marcador que usamos para el diagnóstico del virus de la hepatitis B es la detección del antígeno de superficie, que es el primer marcador que aparece. En esta gráfica estamos observando entonces cómo se comportan los marcadores en el caso de una infección aguda de una persona que va a hacer resolución de la infección. Entonces, la detección del antígeno de superficie, antes del antígeno de superficie incluso la detección del genoma del virus, pero no es un marcador que se utilice pues de rutina en el diagnóstico. Vemos también entonces la detección del antígeno E, que puede ser pues detectable, pero no se utiliza para el diagnóstico
rutinario, como lo vemos aquí en el cuadro, los dos marcadores que se pedirían en el caso de una sospecha de una infección aguda por hepatitis B es el antígeno de superficie y los anticuerpos contra la proteína core tipo IgM, que es el que tenemos aquí, anticore IgM. Ese anticore IgM entonces va a estar, es el marcador que nos va a indicar la infección aguda y como en el caso anterior, en el caso de hepatitis A, va a estar más o menos 6 meses positivo este marcador. Sin embargo, luego pues va a desaparecer en el caso de este paciente que está haciendo una infección aguda y luego va a permanecer entonces los anticore totales. En la primera fase de la infección vamos a ver que el antígeno E está positivo. Este antígeno se correlaciona con una carga viral alta, con una alta replicación del virus. Y luego entonces el paciente pues va a seroconvertir y ustedes ven que aparecen los anticuerpos anti-E. De manera que si este paciente va a hacer resolución de la infección, los marcadores que van a tener más o menos 36 semanas después de haber sufrido la infección van a ser los anticuerpos anti-E, anticore y antisuperficie. Ya va a ser también negativo para el genoma del virus y las transaminasas pues van a tener un valor normal. En el caso de una persona que haga una infección crónica por el virus de la hepatitis B, entonces vamos a tener la detección del antígeno de superficie por más de 6 meses, lo que indica una infección crónica, y la detección de los anticore tipo IgG. Dado que es un paciente con infección crónica, muchas veces no va a ser diagnosticado sino mucho tiempo después, si el paciente no tuvo un cuadro sintomático en la primera fase, entonces pues las IgM pues, ya van a estar negativas y los únicos marcadores que vamos a tener detectables son el genoma del virus, el antígeno de superficie muy importante y los anticore total. El antígeno E puede ser o no positivo dependiendo en qué fase, si es una infección crónica activa o inactiva, o si el paciente ya seroconvertido, entonces podemos tener antígeno E positivo o ya seroconvertir a anti-E. Importante entonces también tener en cuenta que los pacientes con una infección crónica por hepatitis B pueden infectarse también con hepatitis delta. El virus de la hepatitis delta, como lo hemos mencionado en otros videos, es una especie de virus satélite, una especie de virus defectuoso que depende del virus de la hepatitis B para ensamblar las partículas virales. De esta manera, entonces, en el primer cuadro lo que vamos a observar es un caso de coinfección, hepatitis B, hepatitis delta. En azul vemos la curva del antígeno superficie que va a estar entonces allí presente, positiva en ese paciente. En naranja vamos a tener entonces la detección del genoma del virus de la hepatitis delta, que es un virus RNA. Y en verde acá vamos a tener entonces cómo se comportan las transaminasas. Hay una elevación de las transaminasas séricas dado a la lisis de los hepatocitos por la respuesta inmune. Y luego pues los otros anticuerpos, los anticuerpos anticore, aquí en rojo anticore IgG, en azul entonces vamos a tener los anticore IgM, en azul claro entonces los antidelta IgG y por último los antidelta IgM. Este es el caso entonces de un paciente que va a ser una coinfección por hepatitis delta, pero no establece infección crónica por ninguna de las dos. Las otras dos gráficas, B y C, entonces son pacientes que previamente ya tenían una infección crónica por hepatitis B y luego se exponen al virus de la hepatitis delta. Entonces, como vemos en la gráfica B, pues ya el paciente viene positivo para el antígeno de superficie y está positivo también entonces aquí en línea roja para los anticuerpos anticore tipo IgG. Luego se infectará entonces con delta, aquí aparece entonces en naranja la detección del genoma del virus de la hepatitis delta, la elevación de las transaminasas luego de la infección, porque obviamente pues es una segunda injuria para el virus de la hepatitis B. Hay una disminución del virus del antígeno superficie transitoria y es porque hace una regulación negativa el virus de la hepatitis delta, pero ustedes ven que luego reaparece entonces el antígeno de superficie. En este caso hay de superinfección por delta, perdón, la infección por virus delta va a ser transitoria, pero continúa la infección crónica por hepatitis B. En el tercer caso, entonces, que es también una superinfección de un paciente que previamente tenía una infección crónica por hepatitis B, hay una superinfección por hepatitis delta, pero ustedes ven que en este caso se establece la infección crónica por los dos, tanto hepatitis B como hepatitis delta. Ustedes ven entonces una supresión transitoria del antígeno de superficie,
ya les decía, por una regulación negativa que hace el virus delta sobre el virus B, pero luego reaparición del antígeno en superficie, se continúa entonces, aparece pues el antígeno, el genoma del virus de hepatitis delta, que aquí está en naranja, y va a permanecer positivo durante el resto, que ese es lo más común que puede existir en el caso de una superinfección, y es que el paciente ya venía con una infección crónica por B y establece también una infección crónica por delta. En esta tabla entonces vamos a tener un resumen de los marcadores del virus de la hepatitis B y del virus de la hepatitis delta. En el caso de una infección aguda, pues la detección del antígeno de superficie, el antígeno E, muy importante, el anticore IgM va a estar positivo, el genoma del virus y las transaminasas elevadas. En el caso de un paciente que ha estado expuesto con el virus pero ha hecho resolución de la infección, pues vamos a tener los marcadores de exposición: antisuperficie, anti-E y anticore, y las transaminasas en valor normal. Si es un paciente que ha recibido la vacuna para el virus de la hepatitis B, el único marcador que va a estar positivo es el antisuperficie, dado que esta vacuna recombinante pues corresponde al determinante A del antígeno de superficie. En el caso de una infección crónica por hepatitis B, ya les mencionaba, el antígeno de superficie es positivo, el antígeno E puede estar o no positivo dependiendo de qué fase estemos hablando, si ya cero convertido a anti-E, el anticore total positivo, y el genoma del virus va a ser positivo, aunque puede tener momentos en que disminuye la carga viral y puede estar por debajo del límite de detección, pero eso no indica que el virus no se sigue replicando. Las transaminasas entonces generalmente van a estar elevadas. En el caso de una infección oculta, que se considera entonces cuando el antígeno de superficie no es detectable, ya sea porque haya acumulado mutaciones o porque hay una regulación negativa de la expresión de este virus, el antisuperficie va a estar generalmente negativo. El marcador más común que vamos a tener en esos pacientes con infección oculta es la detección del anticore. En el 80% de los pacientes puede ser detectable, y el genoma del virus es detectable, pero la carga viral es baja, por debajo de 1000 o por debajo de 200 copias. Las transaminasas pueden ser normales o elevadas. En el caso de una infección inactiva, que es lo que antes se denominado como un portador del virus de la hepatitis B, entonces el antígeno de superficie va a estar positivo. Estos pacientes van a tener ya han cero convertido para el antígeno, entonces son anti-E positivos, anticore positivos. El genoma del virus es detectable, y las transaminasas son normales. En el caso de una infección inactiva, acá el genoma en realidad sí es detectable, aunque puede ser baja carga viral. Con respecto a una infección aguda por hepatitis delta, entonces vamos a tener el antígeno de superficie positivo, el antígeno del virus de la hepatitis C puede estar positivo o negativo, el IgM antidelta pues va a estar positivo, y vamos a tener, puede estar o no detectable el genoma del virus de la hepatitis B, porque les decía, hace una regulación negativa de la replicación de este virus. Las transaminasas elevadas. En el caso de una infección crónica por delta, ustedes ven entonces, pues ya no va a ser detectable, aunque bueno, se ha escrito que algunas veces sí puede ser detectable la IgM nuevamente de delta, no lo descarta. Ya entonces el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, y el paciente ya cero convertido para el antígeno E, y el antígeno, por tanto es anti-E positivo, anticore positivo. Pues aquí puede ser entonces baja o negativo, pues baja detección del genoma del virus de la hepatitis B y elevado las transaminas. Por último, entonces hablemos del diagnóstico del virus de la hepatitis C. En el caso del virus de la hepatitis C, el primer marcador que vamos a determinar es los anticuerpos totales contra el virus. En ese caso no hacemos discriminación de IgM o de IgG, son los anticuerpos totales anti-hepatitis C, que van a estar entonces positivos. Si sale positivo, doblemente positivo el ELISA, entonces se va a pedir una detección del genoma del virus por RT-PCR. Como vemos acá, entonces el genoma detectable, y luego se demandaría, si es positivo este genoma viral, se pediría una carga viral para saber entonces, para hacer la evaluación del paciente si va a entrar a tratamiento. La genotipificación antes era muy importante porque el esquema de tratamiento dependía de qué genotipo estuviéramos hablando. Pero ahora con el advenimiento de los pangenotípicos y de los antivirales de acción directa,
para genotípicos, no es necesario entonces la genotipificación, solamente hay algunas excepciones en el caso del genotipo 3. Esos entonces los marcadores que utilizaríamos para el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C. A continuación, el doctor Juan Carlos Restrepo entonces nos va a comentar dos casos de infección por virus de las hepatitis para que aprendamos a interpretar los marcadores de infección. Muchas gracias. Buenos días, les recuerdo mi nombre, soy Juan Carlos Restrepo Gutiérrez, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Actualmente me desempeño como jefe de sección y coordino el programa de patología y formo parte del grupo de gastrohepatología. Tenemos el primer caso, es un paciente de 15 años, femenino, habitante de la ciudad de Medellín, en el barrio Santo Domingo, que consulta en urgencias por presentar hace 4 días dolor abdominal, debilidad, fiebre, náuseas, vómito y diarrea. Al realizar la exploración física de la paciente se destaca la ictericia, o sea, el color amarillo que tiene la piel, un abdomen blando y dolor a palpación en el epigastrio. En la información socioeconómica de la paciente vale destacar que es una estudiante de secundaria y convive con 6 personas en una vivienda que cuenta con todos los servicios básicos, luz, agua potable, el gas, y en el hogar tiene gallinas y aunque no tiene cerdos, la paciente comenta haber estado en contacto con estos durante el último mes. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se le realiza a la paciente exámenes de función hepática y marcadores de infección por los virus de las hepatitis. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Una bilirrubina total de 3.62 miligramos por decilitro, una bilirrubina directa de 2.2 miligramos por decilitro, la LT, o sea, la aminotransferasa de la alanina o transaminasa glutamopirúvica en 1560 unidades internacionales por litro, la ST, o sea, la aspartato aminotransferasa o transaminasa glutamoxaloacética en 1005 unidades. Tiene además una IgM contra el virus de la hepatitis A positivo, marcadores de virus B tiene el antígeno negativo y los anticuerpos IgM negativos. ¿Cómo interpretaríamos estos resultados de las marcadores? Entonces, primero, sin lugar a dudas, tiene una hepatitis aguda, destacada por la hipertransaminasemia, tiene además hiperbilirubinemia e ictericia claramente manifiestas bioquímica y clínicamente. Es una hepatitis aguda entonces. ¿Cómo interpretaríamos los marcadores de infección por el virus de las hepatitis? Sin duda tiene una infección aguda por el virus de la hepatitis A. Los marcadores de infección por el virus de la hepatitis B son negativos. ¿Qué factores de riesgo debemos considerar o se deberían haber indagado en este caso? Pues fundamentalmente todo lo que se reportaba ahí, también cómo está la parte de disposición de excretas, del aseo en las manos cuando se preparan los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Existe vacuna para la prevención de esta infección? Sí, sí existe una vacuna. Es una vacuna que está en el programa ampliado de inmunizaciones que se puede poner a cualquier edad. Generalmente se pone en los niños con un esquema de vacunación que implica una dosis inicial y un refuerzo que se da a los 6 meses y que pienso que todos en nuestro país lo deberíamos tener. Entonces el caso que acabamos de pasar es una hepatitis aguda por el virus de la hepatitis A, una persona de una condición social usual en nuestro medio que posiblemente va a evolucionar bien desde el punto de vista clínico. El caso número 2 es un caso también bastante interesante, es un paciente de género masculino de 25 años de edad, miembro de la etnia ticuna, proveniente de San Juan de Atacuarí, en el Amazonas. El paciente consulta en el servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Leticia por presentar desde hace 2 semanas episodios de vómito con sangre. El paciente refiere aumento del tamaño del abdomen en los últimos meses. Son las palabras que refiere el paciente. Al examen físico, como médico, se observa que es un paciente que tiene ictericia en las escleras, edema en miembros inferiores y un abdomen doloroso a la palpación, sobre todo de predominio en el hipocondrio derecho. Pudiera tener ascitis, aunque es difícil definirlo en ese momento. El paciente se dedica a la pesca y convive con 5 personas en una vivienda transitoria hecha con techo de zinc. Entre los factores de riesgo informados por el paciente está la práctica del mambeo, el uso compartido de cepillos de dientes y utensilios de cocina, vajilla y cubiertos con las personas que conviven y el consumo de bebida fermentada con saliva. No tiene antecedentes de transfusiones de sangre,
vacunación contra la hepatitis B ni historia previa de hepatitis en la familia. El paciente se negó a dar información acerca del número de parejas sexuales que había tenido hasta el momento de su atención. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se realiza al paciente la prueba rápida para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. La prueba nos dio positiva. Se solicitan marcadores de infección por virus B y pruebas de función hepática y de función renal. ¿Qué tenemos? Hoy que el antígeno de superficie dio positivo, que la IgM contra el virus, contra el HBC, o sea, contra el antígeno central dio negativa, pero los anticuerpos totales dieron positivo, o sea que dependen seguramente de IgG. Tiene una elevación de la aminotransferasa de la ALT o glutamopirúvica no muy grande, de 129, y de la ST, o sea, la aminotransferasa del aspartato tampoco muy alta, de 114. La bilirrubina total de este paciente está en 3.58 miligramos por decilitro y la directa en 2.97. La albúmina está baja, 2.9 gramos por decilitro. El tiempo de protrombina está en 12.4 con un NR de 1.17. Glicemia en 114, o sea que está en un nivel de seguridad. No tiene disfunción renal, tiene una creatinina en 0.56 y un BUN de 14 miligramos por decilitro. El paciente se ingresa al hospital para observación clínica y estudios si tiene o no hepatopatía. Se solicitan con lógica marcadores de infección por el virus de la hepatitis delta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? Pues lo más probable que tiene este paciente, por los marcadores que tenemos, es que debe tener una sobreinfección por el virus de la hepatitis delta. ¿Qué otros marcadores son importantes para definir el pronóstico y manejo del paciente? Pues haberle pedido en ese momento la serología para el virus delta para tratar de definir el tipo de enfermedad que tenía. Es decir, definir si tenía una coinfección o una sobreinfección. Lo más probable es que este paciente tiene una sobreinfección sobre una enfermedad hepática crónica que ya estaba establecida. Los episodios de vómito con sangre y el aumento del tamaño, posiblemente ya este paciente, como muchos habitantes de esta zona o muchos pacientes de otras zonas de alta prevalencia, debe tener ya una enfermedad hepática crónica establecida, posiblemente en fase de cirrosis hepática. Eso explica que por la inflamación esté descompensado, tenga más hipertensión portal y esté haciendo sangrado variceal, que sería una opción, y que ese aumento del perímetro abdominal se asocie con el desarrollo de ascitis por la descompensación. ¿Está disponible la vacuna para la prevención de estas infecciones? Sí está prevenible la vacuna para el virus de la hepatitis B, que es la manera como se previene la infección por el virus delta. Está formada también parte del programa ampliado de inmunizaciones y el esquema es, generalmente se hace al neonato, una dosis inicial, una dosis a los 3 meses, una dosis a los 6, pero la puede recibir cualquier persona en cualquier momento de su vida, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. Los virus de las hepatitis son estos que se definen aquí, y quiero hacer como una relación de las maneras de transmisión y todo eso. El virus de la hepatitis A es un virus RNA, se transmite por contaminación fecal, orofecal de las aguas, ¿cierto? Generalmente está asociada a unas condiciones higiénicas no adecuadas. Da infección aguda, no da infección crónica. Los marcadores de infección aguda es la IgM para el virus de la hepatitis A, y todos podemos tener anticuerpos totales o pedir una IgG contra el virus de la hepatitis A que nos indica o que estuvimos a exposición o que fuimos vacunados. La vacuna existe. El otro es el virus de la hepatitis B, que es un virus DNA. La ruta de transmisión es variable, generalmente es por contacto con secreciones o por sangre, o sea, se puede transmitir a través del canal del parto, por contaminación, por agujas infectadas, etcétera, etcétera. Ya no es frecuente por transfusión sanguínea, y una manera muy importante de transmisión hoy en día, que es quizás en donde quisiéramos resaltar la profesora María Cristina y yo, es en la infección por vía sexual. La infección por vía sexual es muy importante, sobre todo cuando se tienen conductas sexuales de riesgo, cuando no se usa el preservativo, cuando se practica sexo oral sin protección, sexo anal sin protección. El marcador de infección, ya habíamos reportado, está el antígeno de superficie para el virus B, la IgM que nos marca infección aguda contra el antígeno de superficie,
la IgM contra el core, antígeno de superficie, está en el anti-HBs que demuestra protección previa o por infección, está el antígeno de superficie y está, si se pudiera hacer, el DNA del virus. También tiene vacuna. El virus de la hepatitis C es un virus RNA, se transmite fundamentalmente por transfusión, por contacto con sangre de los pacientes. Es una infección aguda, pero lo más importante de esta es una infección crónica que lleva al desarrollo de cirrosis y sus complicaciones, especialmente hepatocarcinoma. Marcador de infección es los anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C y el RNA que nos permite ver la replicación que se tiene el virus a nivel del organismo de cada persona y definir los genotipos. No hay vacuna, aunque hay algunos estudios tratando de sintetizarla. El otro es el virus Delta. El virus Delta es un virus de prevalencia en algunas regiones del país, en la zona de la Sierra Nevada, en la zona de la Amazonía, en la cuenca del río Cimitarra. Es un virus, digamos que incompleto, que necesita del virus B para poderse replicar. La transmisión es similar a la que habíamos mencionado del virus B, es decir, con contacto con secreciones, contacto con sangre, etcétera, etcétera, por vía sexual, evidentemente. El virus Delta da infección aguda como también da infección crónica. Puede dar sobreinfección cuando se infecta un paciente que tiene enfermedad hepática crónica por virus B ya establecida, o coinfección cuando el virus se adquiere de manera simultánea por una relación sexual de riesgo o por compartir jeringuillas, en el caso de pacientes que son adictos a las drogas por vía parenteral. Está la IgM para el virus Delta y no es que no haya vacuna, sino que la vacuna de manera indirecta es la vacunación para el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis E también es un virus RNA, es un virus que tiene una manera de transmitirse similar al virus de la hepatitis A. Por eso las regiones donde hay virus A también se supone que hay virus de la hepatitis C. Hay sitios de mucha prevalencia, sobre todo países como Egipto, históricamente tienen mucha infección. Nosotros también tenemos en nuestro medio y ya hemos descrito también casos por virus de la hepatitis E. Es una infección aguda, aunque pareciera que sea infección crónica porque se ha descrito en algunos pacientes trasplantados alguna manera de infección crónica por este virus. Marcadores de infección aguda tenemos que ya en algunos laboratorios se están tratando o se tienen implementados porque no es prevalente, y vacuna obviamente no existe hasta el momento porque es un virus que apenas estamos conociendo. En fin, resumen, estos son los virus más frecuentes que tenemos en nuestro medio, para los cuales todos tenemos que estar atentos y tratar de dar educación, detección precoz, tratamiento adecuado y prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Muchas gracias.